Hola mis estrellitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el fascinante mundo de las Lillys, un ícono y su legado. En el corazón de la posguerra alemana, una viñeta cómica dio vida a un ícono de estilo, Bill Lilly. Con su mirada coqueta y su actitud desenvuelta, Lilly no era una muñeca para niñas. Era una mujer en miniatura. Su impacto fue tal que trascendió fronteras, inspirando un fenómeno de imitaciones y clones que hoy nos cuentan una historia fascinante de diseño y cultura. Bill Lilly, la original que lo cambió todo. Antes de que existieran las influencers, estaba Lilly, nacida de la pluma del caricaturista Roger Beauty para el periódico Bild. Su popularidad fue tan grande que pronto se materializó en una muñeca de plástico. Producida entre 1955 y 1964, Bill Lilly era una figura adulta, vendida principalmente en estancos y como regalo divertido para hombres. Su cuerpo esbelto, su melena rubia recogida en una característica coleta y su vestuario a la última moda la convirtió en un objeto de deseo y en la musa secreta de una futura estrella americana, la icónica Barbie. Bats, la fusión con sabor a Hong Kong. La revolución de las muñecas de moda no pasó desapercibida en otros rincones del mundo. Desde la vibrante Hong Kong de los años 60 emergió Bats, a menudo considerada una mezcla intrigante entre la sofisticación de Bill Lilly y el crecimiento atractivo de la recién llegada Barbie. Bats intentó capturar lo mejor de ambos mundos. Fue fabricada principalmente por Fat Look Ltd. Y Duran Fan Ltd. Banks compartía la estructura esbelta y la actitud de Lilly, pero a veces presentaba rasgos y estilos que comenzaban a evocar a la icónica creación de Mattel. Vendida a menudo en tubos de plástico con el título de Vals, la modelo adolescente. Estaba hecha de un plástico duro. Se vendía con una variedad de atuendos y tenía un novio y una hermana menor. Fue una alternativa económica a Barbie en los años 60. El molde de Vals y la construcción de la peluca son similares a Bill Lilly, lo que la convierte más en un clon de Bill Lilly en lugar de un clon de Barbie. Coleccionabilidad. Las muñecas Bats antiguas ahora se consideran coleccionables, aunque por lo general no son tan valiosas como las muñecas de Bill Lilly originales o las primeras Barbies. Su valor depende del estado, la rareza de sus atuendos y si conservan el empaque original. Los precios pueden variar desde menos de $50 hasta varios cientos de dólares. Lilly Hong Kong, un universo de imitaciones. Pero Bats no fue la única en llevar el espíritu de Lilly desde la exótica Hong Kong. Durante la época de 1960, una gran cantidad de muñecas similares inundaron el mercado, conocidas genéricamente como Lilly Hong Kong. Estas imitaciones variaban excepcionalmente en calidad y estilo. Algunas eran reproducciones bastante fieles de la Lilly original, mientras que otras experimentaban con peinados más modernos o presentaban una calidad de fabricación más modesta, a menudo vendidas a precios más accesibles. Estas Lillys de Hong Kong democratizaron el concepto de la muñeca de moda, llevando un pedacito del glamour europeo a un público más amplio para los coleccionistas. Representan un fascinante estudio de la producción de juguetes de la época y la rápida asimilación de tendencias globales.
Coleccionabilidad y valor. Estas muñecas Lilies de Hong Kong son coleccionables. Su valor varía considerablemente según su estado, rareza y si conservan la ropa o el embalaje original. Los precios en los mercados en línea oscilan entre menos de $50 y varios cientos de dólares, con ejemplares más raros o en perfecto estado, alcanzando precios más altos, por ejemplo, entre $400 y $900. Lili Lalka. El arte de la reinterpretación. En un giro moderno y artístico de esta historia, encontramos a Julian Kalinowski y sus Lili Lalka. Con base en el Reino Unido y con una etapa en el efervescente demi-monde de la moda británica, Kalinowski no busca imitar, sino reinterpretar el espíritu de Lili. Sus muñecas son piezas únicas, hechas a mano, con una sensibilidad contemporánea, pero con una profunda reverencia por la estética de los años 50. Con rostros pintados a mano que evocan a las estrellas de Hollywood de antaño, peinados impecables y atuendos que narran historias de almas perdidas y mujeres salvajes. Las Lilies Lalka de Kalinowski son verdaderas obras de arte. Su presencia en galerías como Dries Van Noten en Los Ángeles subraya su estatus como objetos de deseo artístico, llevando el legado de Lili a una nueva dimensión de sofisticación y expresión. Coleccionabilidad. Las muñecas de Julian Kalinowski, especialmente la serie Lili, se consideran piezas de arte altamente coleccionables y a menudo se venden en línea por varios cientos de dólares. Suelen considerarse creaciones artísticas y se pueden encontrar a la venta en línea, a menudo a precios que oscilan entre los 400 y los 500 estadounidenses. Aunque algunas piezas únicas pueden tener un valor superior, se consideran artículos de colección. Un legado duradero. Desde la audaz Big Lili original hasta las ingeniosas bags de Hong Kong y las artísticas Lili Lalka de Julian Kalinowski. La historia de estas Lilies es mucho más que un simple recuento de juguetes. Es un reflejo de la evolución del diseño, la globalización de la cultura pop y el poder perdurable de un ícono. Estas muñecas, en sus diversas formas, nos recuerdan que el estilo y la individualidad, incluso siempre se encuentran una manera de dejar. Espero que hayas disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las Lilies. Dejen sus comentarios y cuál de estas muñecas te parece más interesante. No olvides suscribirte para más historias sobre iconos de estilo. Bueno, mis queridas estrellitas, nuestro encuentro de hoy con las Lilies llega a su fin. Espero que hayas disfrutado de este destello de historia y estilo. Si quieres seguir acompañándome en las próximas aventuras, regálenme un like que ilumine la pantalla para no perderse ni un solo rayito de conocimiento y diversión. Les mando un abrazo lleno de mucho amor. ¡Chao, chao!